Hola, muy buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar sobre nuestra actividad número 3, ¿no? Dentro de la licenciatura en Derecho con énfasis en juicios orales, dentro del séptimo cuatrimestre, dentro de la materia de Derecho Procesal del Trabajo. La actividad número 3, como ya mencionamos, a cargo de nuestro catedrático, el maestro José Francisco. Su alumno y servidor, José María Campero Valle. La fecha de entrega de dicha exposición es el 27 de noviembre del 2022. Bueno, el tema que nos compete el día de hoy hablar es la capacidad y la personalidad y las pruebas con respecto a lo que va a ser el derecho laboral o lo que es nuestra materia, en este caso, ¿no? Cuando nosotros hablamos de capacidad y personalidad en materia laboral, hablamos que dentro de un juicio laboral se van a ver involucradas dos partes, ¿no? El trabajador y el patrón. En este sentido, toda persona es capaz procesalmente, ¿no? Pero debemos demostrar que podemos ejercer o tener una aptitud legal ante los tribunales, ¿no? Sea por cuenta propia o por medio de un tercero. En cualquiera se otorgan facultades para que actúe o en nombre o a cuenta de las partes. Debido a esta aptitud legal debemos entender la personalidad como la facultad, ¿no? La personalidad es como la facultad para intervenir en un proceso, limitándose a quienes cuenten con facultades para ejercerlo. Mientras que la capacidad en materia laboral se adquiere a partir de los 16 años, pues los trabajadores por sí mismos celebran contratos individuales. Entonces, la capacidad se da a partir de los 16 años, mientras que la personalidad jurídica es la facultad que tengo en intervenir en un proceso debidamente capacitado. A fines de resumen, podríamos decir que la capacidad se refiere a los aspectos sustantivos, al goce de poder realizar un ejercicio en materia. Y la personalidad es el aspecto procesal, es el ejercer como abogado, ¿no? Y la legitimación que nos menciona aquí, que son condiciones esenciales para interponer la acción, es la procesabilidad, ¿sí? Entonces, la capacidad, como se mencionó, es el goce, y se menciona que a partir de los 16 años, según la Ley General del Trabajo, y la personalidad es el aspecto o el derecho que tengo yo para ejercer como abogado litigante en una materia laboral, ¿no? Entonces, menciona que la capacidad en el aspecto legal, la personalidad se acredita conforme a las siguientes reglas, ¿sí? Puede ser un apoderado de la persona física, que en este caso tendría que estar otorgada o estar debidamente identificado, ¿no? Un apoderado de la persona física, y en otro caso los abogados de los patrones y también de las partes, que en este caso serían los trabajadores, que serían personas que se tendrían que acreditar con la licenciatura en Derecho con cédulas profesionales. Cuando el compareciente actúe como apoderado de una persona moral, ¿no? Y las representaciones de los sindicatos, que también entran dentro de una personalidad con la certificación extendida por la autoridad registrada correspondiente, ¿no? Ahora, el momento procesal oportuno para impugnar la personalidad es en la audiencia de demanda o en las excepciones, a través de los incidentes respectivos contra la resolución que deseche o desconozca la facultad de la personalidad. Procede el amparo indirecto, pues se trata de una acta de imposible reparación que viola los derechos sustantivos de las partes, el cual queda establecido en el artículo 692 de la Ley Federal del Trabajo. Entonces, el lugar óptimo para impugnar la personalidad, que una persona, por ejemplo, en el caso de un abogado, no cuente debidamente con la certificación o una cédula debidamente registrada entre la Secretaría de Educación y el Registro de Profesiones, pues se puede impugnar, se llega a un amparo y pues se impugna completamente el caso, ¿no? Ahora, la capacidad y la personalidad es un tema sumamente importante en materia laboral y en general en cualquier materia. Contar con la correcta representación legal nos brinda una certeza jurídica y una correcta comparecencia en los juicios laborales. La carta poder bien establecida o debidamente firmada con testigos y como debe ser, o un poder notarial, también nos puede dar
la capacidad y la personalidad como tal para ejercer ese derecho o ese poder sobre la representación, ¿no? Pero sí tenemos que tener la personalidad. Ahora bien, la capacidad y la personalidad en materia laboral se encuentra dentro de los incidentes que se puedan mencionar, ¿no? Hay un incidente de nulidad, de competencia, de personalidad, de acumulación y de excusas. Entonces, dentro de estos incidentes encontramos la competencia y la personalidad, ¿no? Cuando nosotros hablamos de personalidad, de lo que dijimos, es demostrar que estoy debidamente registrado o preparado para ejercer ese poder, ¿no? O esa situación en debidas situaciones. Cuando nos mencionamos o cuando nos referimos a las pruebas, ¿no? Para que hablemos de pruebas dentro de un juicio laboral, son admitibles en todos los procesos, todos los medios de prueba que puedan existir, ¿no? Que pueda implementar tanto la parte patronal como la parte laboral, y deben de ser acompañados de todos los elementos necesarios para su desahogo, ¿sí? De tal forma que si nosotros aprendemos de alguna forma a tener esto bien establecido, pues no vamos a tener ninguna complicación. Ahora, los tipos de prueba que nosotros tenemos son los confesionales, como su nombre lo dice, ¿no? Puede ser una confesión, documentales con respecto a documentación, testimonios respecto a una tercera persona, periciales con respecto a peritos, inspecciones, presenciales, instrumentos de actuaciones, fotografías, y se agregan dos más, ¿no? Que pueden ser constancias de notificaciones a través de buzones electrónicos y recibos de nómina con sello digital. Si bien las pruebas que bien se establecen en los artículos 776, 777 y 780 de la Ley General del Trabajo nos pueden establecer específicamente cómo se maneja esto. Ahora bien, las pruebas. La carga de prueba del patrón. Me llama mucho la atención este artículo en general, ¿no? El 784, donde se menciona que las pruebas del patrón en caso de controversia, ¿no? O sea, si en dado caso el patrón no tiene la documentación debidamente establecida de un trabajador, se dará la razón al trabajador, ¿no? Es lo que nos menciona aquí. Legalmente se tendría que tener la obligación de conservar una documentación específica en la empresa, que si yo no la tengo, los hechos se presumirán ciertos a favor del trabajador, ¿no? Como puede ser la fecha de ingreso, si no cuento con un comprobante de una fecha de ingreso de antigüedad del trabajador o alguna otra institución que me pueda avalar como patrón. Si yo no cuento con eso y mi trabajador alega que tiene otra antigüedad y no le puedo comprobar con un papel respectivo, él puede tener o ante el tribunal él gana eso, ¿no? Porque yo no tengo una prueba que me respalde. Bueno, estos dos aspectos son importantes, ¿no? Hablar de la personalidad y de la capacidad y de las pruebas que se pueden ejercer en un determinado momento. De tal forma que todos estos aspectos van a ser sumamente importantes, ¿no? Los viéramos de alguna forma rápida, pero son muy importantes, empezando desde la personalidad, ¿no? Que si no cuento con el debido proceso educativo o que me respalde como un abogado, no puedo ejercer la personalidad ni defender a una persona desde el punto de vista de materia laboral. Bueno, por el momento sería todo. Muchísimas gracias por su atención. Agradezco su tiempo. Gracias.